Claro. ¿Y ahora qué hablan? Crear empleo. Muy bien. Y yo tengo entonces que afirmar que esto tiene otra visión. Y en esto, con esto que voy a decir, ya termino mi intervención. ¿Cómo enfrentarnos a esto? Yo he descartado que haya un partido político que lo votemos y enseguida ya está resuelto esto y me voy a mi casa. Apañado está Hollande, si de verdad quiere hacer algo, como los franceses se vayan a su casa. Apañado está. No es posible. Un economista no es posible. ¿En manos de quién? Y esto es muy duro. En nuestras manos. ¿Pero cómo en nuestras manos? ¿Qué hago yo? Como me preguntan en los coloquios. ¿Yo qué hago? Pues se lo voy a explicar. Yo estoy haciendo lo que hago, es explicar. Es una lucha intelectual la mía. Cuando hay que ir a la calle, también voy a la calle. Pero estoy intentando abrir para que la gente conozca. ¿Y cómo se establece la conexión entre la gente? Pues yo creo que se establece a través de una propuesta muy sencilla con el método que voy a explicar. Vamos a ver, tenemos que buscar unas propuestas sencillas, que la gente entienda inmediatamente, que comprenda que son de interés mayoritario, que no haya que explicarlas mucho, que las sienta, y que al ponerlas en marcha comienza un proceso de transformación. Es decir, ustedes han puesto la ficha de dominó, así, le han dado a la primera y han empezado a caer, ¿no? Pues tenemos que encontrar una medida y una fuerza pequeñita que dándole la primera ficha, aquello se va poniendo en funcionamiento. Primera propuesta. Salario mínimo interprofesional, 1.000 euros. Pensión mínima, 1.000 euros. ¿Por qué? Ahora, ¿qué ataque recibe esta posición? ¿Por qué digo 1.000 euros a la pensión mínima? Estoy pensando que a esta gente por ahora, esto no se resuelve en 24 horas. Pero a la gente hay que darle una señal, que son los 1.000 euros al mes. Y para que ese anciano los cobre, le dé un poco más a su familia. Es que es elemental. Pero es una medida que la gente agradecerá de, hombre, algo hay nuevo. Es el comienzo de la concienciación y de la lucha. ¿De dónde salen los 1.000 euros? Pues ¿por dónde van a salir? De los impuestos. De los impuestos, aquí tiene dinero. ¿Por dónde van a salir? De los presupuestos generales del Estado, de una política fiscal. Es que no hay caja, es decir, es que no hay numerario. Ah, que yo no tengo ingresos suficientes, puñetera cosa. Porque algunos países lo hacían dándole a la maquinita, pero nuestra maquinita ya no es nuestra. Nuestra maquinita es alemana. Ah, el tema de la moneda única. Pero se puede buscar salida. Claro, esto es un gasto tremendo, que exige una política fiscal acelerada. ¿Y qué hacemos con los 1.000 euros? Estoy seguro que 1.000 euros a estos colectivos, las tiendas del barrio van a tener más ventas, es decir, empezará poco a poco, poquito a poco, no es mucho, a rodar. Por tanto, la primera medida dicha en palo seco no sirve para nada si no hablo de la segunda, que es la reforma fiscal. Los que no pagan, que paguen. Claro, el camino está puñetero. Resulta que se ha reducido el número de funcionarios de Hacienda que tienen que perseguir el fraude. Es decir, cada vez que hay más ladrones, y todos los policías. Claro, es que implica, por tanto, un mecanismo hacendístico que ponga la capacidad del Estado a recaudar a los que tienen que pagar. Bueno, segunda medida, la reforma fiscal, pero ya avanzamos en la conciencia. Ese problema me trae otro, y tengo que abordarlo. Otro problema que es el siguiente, que vendrán en masa los pequeños y medianos empresarios. No vemos un duro de la banca. Claro que no lo ven. Y os lo voy a decir, no lo vais a ver. ¿Ven? ¿Por qué? El Banco Central Europeo le presta a la banca española dinero al 1%. Es un interés que está bien, ¿no? Prestándole el 1%, ¿qué puede hacer la banca? La banca entonces empezar a prestarle al industrial, al pequeño comercio, para que empiece a tirar para adelante. No. La banca entonces compra deuda del Estado, que se cotiza al 5 o 6%, con lo cual gana un 4 o 5% simplemente sin ningún esfuerzo. Eso antes ni siquiera se llamaba robar, ahora tendrá otro nombre. Claro. ¿Qué ocurre? Porque resulta que el Estado ha emitido deuda
esa deuda que compra la banca, porque el Estado se ha endeudado para ayudar a la banca. La banca siempre gana, como se dice en el juego de la ruleta. Entonces, tenemos que hablar de una banca que no sea esa. Hay que hablar de una banca pública. ¿Esto qué es nuevo? ¿Esto qué puñeta va a ser nuevo? Aquí está el diputado que le defendió en el año 1995 ante el cachondeo, el choteo, el escarnio, el jolgorio y el cachondeo del resto de diputados que no eran de Izquierda Unida. ¡La banca pública! ¿Y se podía montar una banca pública? Sí. ¿Con quién? Ahí va. La Corporación Argentaria que se privatizó, la Caja Postal de Ahorros, el Banco Exterior de España, el Banco de Crédito Local, y así un conjunto de 14 o 15 instituciones, las cajas rurales, que reunidas creaban un banco público que prestase más barato que la banca privada. Y si esto significa competencia desleal, hay que recordarle, este es el mercado chiquito, prestamos más barato. Y si eso, siguiente medida, hay un límite, pues queda otra: nacionalizar la banca. ¡Ah, qué barbaridad! Y al decir esto, en los debates siempre caen en la misma tentación de al comunista pillarlo. ¡Ah, claro! En la Unión Soviética hacían esto. No, y le saco, yo le llevo la Constitución Española, artículo 128. La Constitución Española. Lo que ocurre es que han llegado a tanto nivel de, ¿qué diría yo?, de desafuero, que ya no reconocen ni la Constitución que los parió. Todas las medidas que yo propongo esta noche, todas caben en la Constitución Española. No he traído ninguna medida que estuviese en la Unión Soviética, en la China, en Vietnam, en Cuba, no. Todas con la Constitución en la mano. Pero ya no reconocen ni la Constitución que ellos dicen que están defendiendo. Solamente la defienden al hablar de la corona. El resto ya pasa olímpicamente. Bien, pues nacionalizar la banca. En concreto, repito, artículo 128, pero tenía que decir mejor, título séptimo de la Constitución. Esta noche echen un vistazo y verán ustedes qué cosas leen en la Constitución Española. Seguramente no se las creen, pues están escritas. Claro, ya tenemos, pero hay más palancas. Como ven, ya voy subiendo. Al tirar de una cosa van cayendo las medidas, las fichas de dominó. Aquí tengo yo que hablar del gas, de la electricidad, del petróleo, de los transportes, ferrocarriles, aviones, barcos. Es decir, tengo que hablar de los sectores estratégicos de la economía, los sectores que crean la infraestructura económica de un país, la riqueza. Eso hay que nacionalizarlo. El gas, el servicio del gas, porque ¿saben ustedes una cosa? Cuando el servicio del gas se privatiza, curioso, se privatiza el momio, lo que daba dinero. El transporte del gas sigue nacionalizado, porque era pérdida. Les voy a contar una anécdota que me pasó a mí como alcalde en Córdoba, que expresa esta filosofía. El transporte en Córdoba nosotros lo municipalizamos, pero es una decisión grave, porque esto cuesta dinero, el transporte público. En aquellos debates en la corporación se me presentan una serie de empresarios que dicen: señor alcalde, venimos a hablar de hacernos cargo del transporte público. A ver, la propuesta era magnífica. Las líneas 7, 8, 20, 14 y 2, esas se privatizan. Y cuando las veo, coño, las que llevan el viajero. Las líneas 3, 4, 5, esas sigue usted con ellas. Pues esto, me hago cargo, yo de lo privatizo lo que da dinero, y usted, Estado, se hace cargo de eso que está ahí, a ver cómo se la averigua. Claro, eso tiene que acabar. Y por eso la señora Kirchner, acertada o no, no ha hecho nada del otro mundo. Ha hecho hacer un gobernante que quiera su país. Bien, y siguiendo con las medidas, hay que dar otra medida para que la gente de nuestro país vea que se va en serio. Hay un drama ahora mismo, el drama de la gente que están poniendo en la calle. Es curioso que se pide un préstamo para comprar un piso, como he sido yo, he tenido que pedir un préstamo para comprar el piso que vivo. Porque, en fin, las residencias que me paga el Estado no me parecen bien que yo pueda vivir en ellas. Eso es lo que tengo, me parece eso. Entonces, al llegar al banco, ¿eso cuánto es? Pues tantos euros. Tomad, más.
te cómprate un coche. Eso fue así, ¿eh? Y uno va entrando, lo van cebando, y va entrando, que venga entrando, que entren, hasta que de pronto se rompe la burbuja, estalla, y hay que devolver, y no se puede. No se puede devolver los intereses, ni siquiera porque no pagamos los primeros préstamos, el capital, pagamos los intereses, y entonces, ¿qué hace? Que el banco se encuentra ante el piso que no se lo pagan. Primera cosa, a la calle. Porque si los dejo siento un principio peligroso contra la ley de la propiedad. Y ponen en la calle a una gente que se ha quedado sin trabajo. Propuesta. Cuando el vecino, ciudadano, trabajador, profesional, se quede con un piso que debe y que se demuestra que no tiene otro trabajo y que no lo encuentra, y se demuestra que no tiene otra vivienda en Benidorm, en otro sitio, sigue viviendo en el piso, el banco no se lo queda y ya se le dice a él en una especie de contrato, y cuando vayas trabajando irás pagándolo en tantos plazos. Pero no se va a la calle. Yo creo que eso a un colectivo lo agradecerá. ¿Esto qué significa? Enfrentarse a los bancos. Pero queridos amigos de Gijón, ¿es que os creéis que cambiar esto significa no enfrentarse a nadie? ¿De qué guindo nos vamos a caer? ¿O creéis que esto vamos a ir con buenas palabras y con el rosario? Señor empresario, señor Emilio Botín, señor Francisco González de BBV, vamos a cambiar el mundo porque todos somos hermanos, pero repito, ¿de qué guindo nos vamos a caer? Esto es enfrentamiento. La política es poder y contrapoder y enfrentamiento. Lo que pasa es que el enfrentamiento lo estamos perdiendo nosotros. Es la frase de ese capitalista americano. Dice, no, si la lucha de clases existe, menos mal que lo ha dicho un capitalista americano, porque hay muchos de izquierda que dicen que eso ha desaparecido. Dice, la lucha de clases existe, lo que pasa es que nosotros la vamos ganando. Es cierto. Pues bien, siguiente medida. Y así, están en el libro, por cierto. Así tenemos un programa que tiene una virtud. Yo exagero muchas veces, pero ¿cómo podemos hacer un programa? Yo creo que este se memoriza, fácil. Que, como digo muchas veces, que el borracho más borracho en el chigre más oscuro del mundo, cayéndose ya del mostrador, lo repita de memoria, porque se lo sepa. Tiene que tener la virtud de que vaya por todas las mentes. En la historia de España ha habido un momento que no se puede comparar en cuanto a sus contenidos, pero sí en cuanto al método, fue el Frente Popular, donde toda la izquierda se puso de acuerdo para intentar parar a la derecha. Y los que no estaban de acuerdo en todas las medidas, como la izquierda republicana, hacía una salvedad en el documento. Pues esto es un llamamiento y un toque arrebato a la población. ¿Con qué? Estas medidas. Vendrán, no, que queremos, no, estas medidas. Porque vendrá el lenguaje pseudo-revolucionario a decir, no, hay que acabar con los burgueses. Uy, hay que darle los 1.000 euros. Pon en marcha los 1.000 euros, verás hasta dónde llega. Déjate de lenguaje grandilocuente, que ya llegará el momento de que tengamos que enfrentarnos. ¿Cómo? Y termino. Cuando yo presenté esta propuesta, mucho más amplia, con más consideraciones, lo hice en el Ateneo de Madrid, hace 3 meses, creo, 4. Y entonces le dije a las personas que estaban allí, imaginaos que aquí hay un mapa de España, un mapa tremendo. Y aquí ponemos el partido este que está aquí, allí el sindicato, otro alfiler, aquí una peña no sé qué tipo, aquí una organización republicana. Empezamos a puntear lo que hay. Una asociación de vecinos combativa, el ejército que tenemos, no busquemos ejércitos que no existen, el que tenemos. Están desconexionados. Yo no sé lo que pasa en el mundo republicano, que hay asociaciones republicanas peleadas siempre entre sí. Y cada una tiene la esencia, Cada una tiene el santo grial del republicanismo. ¿Por qué no hacemos una cosa muy simple? Ir uniendo los puntos, y si tenéis la curiosidad de unir los puntos, uno con otro, os da una malla, os da un tejido, os da una fuerza. Pues bien, no quiero animaros, porque esto lo he propuesto en Madrid, todavía no he tenido respuesta. Porque es más cómodo rajar que empezar a trabajar. ¿Por qué la asociación de vecinos de aquí no se pone en contacto con la otra, otra con el club? Oye, estas medidas, ¿qué te parecen? Y empieza y esta con otra y se crea la malla. Eso ya no lo para nadie. Pero ellos intentarán, como hacen bien, ellos están defendiendo sus derechos. ¿Por qué digo esto?
Porque ellos tienen una estrategia, tienen una lógica. Los otros no la tenemos en conjunto. Y dicho de una manera, si queréis, radical, a un ejército se le opone otro, con otra lógica, con otra táctica, con otra estrategia, con otro sistema de combate, pero ejército, no basado en la disciplina cuartelera, sino en la convicción. Y ese ejército puede ganar. Y esto es difícil, porque esto supone quitarme horas. Bueno, si supiera la que me quito yo, si le preguntarais a mi mujer sobre esto ya os diría. Claro, esto significa a un pueblo decirle que te espabiles, que nadie te lo va a solucionar, que te caigas ya de la higuera, que no te lo soluciona nadie. Que si ahora estás cabreado, votaste a este porque te cabreaste con el otro, ahora estás cabreado, y te vas a seguir votando hasta que digas, he dado la vuelta y no he conseguido nada, me voy a mi casa. Pero ya te lo digo, no lo vas a conseguir. Sí, que vete a tu casa ya porque te evitas estar votando. No lo vas a conseguir. Bien, esto no implica que yo esté despreciando la militancia. Yo milito en el Partido Comunista de España, en la Izquierda Unida. Pero la militancia mía tiene el sentido de dirigirme a mi pueblo. Pero esto es lo que hay. Y otros se dirijan desde otras formas de pensamiento. Creo que he explicado lo que ahora mismo en estos momentos me traigo entre manos, explicándolo, haciendo un llamamiento a la población, que estamos ante una situación de emergencia extremadamente difícil, y a mí me gustaría decir, hay esperanza, lo lamento. A veces la gente, cuando yo hablo esto, se cabrea conmigo. Matan al mensajero. Si yo no le he hecho esto, yo cuento lo que hay. Matará al que lo ha hecho, pero a mí que traigo la noticia. Y lo lamento, pero esto es así, se puede. Se puede. Es posible. Con muchas dificultades es posible. Esto, o tranquilo. La muerte tranquila, no preocuparos, va a llegar. Eso sí. En nuestra casita, cada vez con menos dinero, con menos problemas, y dulcemente muriendo. Es una manera de morir. Pero esa manera de morir, bueno, a mí no me va. Muchas gracias. Voy a empezar por la última, porque voy a dar un disgusto. Yo voté en contra de ese acuerdo. En el referéndum que mi fuerza política de manera democrática ha hecho, fue una votación limpia y yo voté no. Mis razones las tengo, las expliqué en mi organización, ante mis compañeros, y no voy a explicarlas aquí, lo cual no significa que mi fuerza política considera que debe seguir, y aquí hay que acatar la norma democrática. Eso es trasladable a otros lugares, supongo. Yo siempre he partido de un principio que no estoy dispuesto a renunciar. Siempre hay que pactar. Y no se exagere nadie. Tu marido, todos los días pactas con tu mujer. Si no, tu vida sería un infierno. Todo el día estamos pactando. Con el vecino de la escalera, con lo otro. Ahora bien, el problema no es pactar. El problema es qué es lo que se pacta. Y entonces ya podemos discutir. Y yo voté no por el qué es lo que se pacta, no por pactar. Es decir, yo no estoy en contra de la palabra pacto. Sería una especie de cafre si lo hiciera. Puedo estar en contra de los contenidos del pacto. Bien, está aclarado. No conozco la situación de Asturias, me han informado Paco García estos días, que va a gustar de estar en una verbena votando no sé cuántos días. A divertirse. Pero piensen ustedes en cómo cortar eso, y piensen que si no se corta eso, no sé hasta dónde podemos llegar. Porque yo he visto la correlación de fuerzas, me he enterado de algunas opiniones que dan las fuerzas políticas y me han recordado, y perdonen ustedes, en la imagen que da Andalucía, que no es cierta, pero tiene su raíz histórica, los patios de vecindad. Y tú más, tú lo otro. Bien, a lo que voy. Vamos a ver, la primera pregunta 15. Yo soy del 15. He participado. He dicho que soy de los suyos y que son de los nuestros.
cuando digo que son de los nuestros, que fue un artículo, yo quería decir, usted sabe que el posesivo es posesión o pertenencia, que yo pertenezco a ellos. La periodista Rosa Montero del País no leyó nada más que el titular, cosa que suele suceder a los grandes comentaristas, y dijo, el señor Anguita quiere apoderarse del 15M. No, el señor Anguita lo que dijo es que eran los míos, y son los nuestros porque soy yo, nuestro padre, porque yo soy del padre, ¿está claro? Pero hay que saber un poquito de gramática, y una periodista debe saber. El caso es lo que voy. El 15M supuso un revulsivo de conciencia, aire fresco, capacidad de movilización, entusiasmo, un toque de atención a los partidos políticos, y pienso que a los sindicatos. Fíjese cómo matizo y gradúo, pienso que a los sindicatos. Lo que pasa es que el problema en nuestro país es utilizando la imagen siguiente. Ustedes han visto cómo se ponen los satélites en marcha, ¿no? Pues lo voy a escribir. Sale el satélite y de pronto cuando llega a determinada altura se ha consumido una parte de un cohete que cae. Y entonces entra otro cohete que sigue llevando la nave hasta otra altura y el último cohete. Se ha acabado el primer cohete. No se ha encendido el segundo. ¿Qué quiero decir? Que el propio 15M tiene que reflexionar. Me consta que están reflexionando. Que junto con las grandes virtudes que ha tenido, también ha tenido ciertos tics que hay que decírselos críticamente, porque es una crítica entre hermanos. Primer crítico, creerse estupendo, maravilloso, y olvidarse que las plazas de España se pueden llenar, pero hay que conseguir que los que están en su pisito, yo sé que es muy molesto, pues a veces tengo ganas de decir un par de cosas a los que están en el pisito, pero me muerdo la lengua. Hay que conseguir que eso venga. Porque hasta que esa inmensa masa que no habla no vuelque, no hay cambio. Lo lamento, es que esto es así. Luego hay que utilizar otro lenguaje, hay que hablar de otra manera, hay que tener otra paciencia, hay que tener lo que se decía en la burguesía de visito. El lenguaje es muy importante, porque si tenemos que aliarnos con alguien que es importante, no le llamemos miserable burgués, sino compañero, a ver si te vas a espabilar un poquito, cariñosamente, pero llamándole miserable burgués, dices tú, ¡ay, tu padre! El lenguaje, la persuasión, el método, porque ocurre que estamos en una filosofía que cree que cuanto más duro soy con las palabras, soy más revolucionario. ¡Qué error! Como decía antes, es puño de hierro, guante de seda. Suave en las palabras, fuerte en los hechos. Pero no solamente eso, sino ha habido algún que otro error. Cuando yo he salido de la toma de posesión del nuevo alcalde, me invitan cada vez que hay un alcalde en Córdoba, vamos los antiguos alcaldes, y a mí se me ha dicho, no directamente a mí, no nos representan, no podéis decir eso. No, o no hay pan para tantos chorizos, porque allá hay hombres y mujeres que no son chorizos. Estáis ofendiendo. Ponerle el nombre a los chorizos. No a ese concejal, a esa concejala, que os consta que, atención, porque si os ponéis así, os podemos decir, ¿y tú en qué elección has sido elegido? Entonces, esta crítica de hermano, de militante, para pasar a la segunda fase del cohete. La segunda fase, o el segundo cohete, es buscar las maneras de intervenir más políticamente. Y quieto, me apresuro a corregir. En absoluto pienso que deban transformarse en un partido político. No. Quiero decir que ellos, cuando ocuparon la Puerta del Sol, tienen que reconocer que hicieron un acto político. Eso se llama hacer política. Porque hacer política no es apuntarse en un partido político, sino intervenir en la vida de los ciudadanos. Y que lo asuman y hagan la política de otra manera. Desde luego, hagan lo que hagan y si están en ese camino, yo estaré con ellos porque me siento parte integrante. Pero están ante un debate interno. Vamos a ver de los sindicatos. Aquí hay tela. Seguramente cuando se habla de los sindicatos que yo conozca por lo menos hay 7 o 8. Están los dos mayoritarios, está CGT, está CNT, está USO y otros más. Pero cuando se habla de los sindicatos, yo no sé, siempre se habla de comisiones y UGT, ¿no? Eso. ¿Sabía? Pero hay más sindicatos, tengámoslos presentes, que hay más sindicatos que estos dos. Pero la pregunta va por ellos, seguramente. Vamos a ver. Al lado de quién, de los partidos políticos, esta es una vieja tesis, que yo voy a abordar brevemente.
Los sindicatos, hubo un momento que acusaron a los partidos políticos de que no querían ser correa de transmisión. Me parece muy bien que un sindicato diga que no quiere obedecer los dictados de un partido político, pero enseguida leo al revés: ni un partido político los dictados de un sindicato. Yo, como militante del CC, no tengo sindicato. Todos son mis sindicatos o ninguno. ¿Por qué digo yo esto? Porque cuando en un momento, como secretario general del Partido Comunista y coordinador del General de Izquierda Unida, pusimos en marcha aquella iniciativa legislativa popular por las 35 horas, los sindicatos que firmaron aquello fueron la CGT y USO. En ese momento, esos fueron mis sindicatos. No lo fueron ni la UGT, ni lo fueron comisiones, que no lo votaron. Y soy tan laico y tan en el programa, que no me ato a ninguna sigla, porque no me da la gana. Son mis hermanos, pero yo con mis hermanos discuto, no los obedezco. Entonces, la crítica va en ambas direcciones. Claro está que los sindicatos sí han incurrido, desde mi punto de vista, en un grave fallo en Occidente. Cuando surgen los sindicatos, voy a dar un dato. El 2 de mayo de 1879, en el Café Labra de Madrid, se fundan el PSOE y la UGT, en el mismo acto. Lo que pasa es que el PSOE era un partido de la clase obrera, dirigido a una cosa, y la UGT a otro aspecto de la lucha. Pero ambos tenían la misma meta. Es decir, el sindicato tiene la misma meta que el partido, pero tiene otros métodos. El sindicato tiene un horizonte de otra sociedad. En el momento en que los sindicatos empezaron a perder otra sociedad de referencia, se transformaron en unos gestores de lo existente. Es un problema profundo. ¿Por qué? Porque supongo que los sindicatos deben tener un momento de visión en donde los trabajadores sean dueños de su destino. Un sindicato que se transforme en gestor de los problemas laborales con sus gabinetes y solamente eso, termina por caer en el garlito. Porque el poder es extraordinariamente convincente. Voy a utilizar la palabra convincente o persuasor. En cuanto a la huelga salvaje, yo quiero saber qué son huelgas salvajes. Porque a Salvador Allende le hicieron huelga salvaje. Yo, para ver una huelga salvaje, quiero ver los contenidos. Porque la huelga, es curioso con esto, cuidado, no es privativa. Todo lo que sea huelga no significa ni izquierda ni justo. Hay huelgas montadas por otros intereses que dirigen a los huelguistas. Por tanto, una huelga para mí, yo soy en esto radical, una huelga es un fenómeno que implica una ruptura de la cotidianidad y que cuando se planifica, y aquí está lo que quiero que penséis, es como cuando se planifica una batalla. ¿Cuál es el eje de mi acción? Si pierdo la huelga, ¿qué hago? Si la gano, ¿qué hago? ¿Qué paso voy a dar después? Montar toda la historia a una huelga, a lo que salga, francamente es perder el tiempo lastimosamente. Luego, la huelga se incardina en una lucha que ya veremos cómo sale, pero que en cada momento tiene que tener una respuesta según vaya desarrollándose los acontecimientos. Es la vieja técnica que hablaba Gramsci: acción, reflexión, reflexión. Porque al día siguiente de una huelga convocada, sin que, parece ser, los estados mayores de los sindicatos tengan idea de lo que van a hacer, el poder se carcajea. Veo a don Mariano diciendo: ¿la próxima cuándo? Porque saben que termina, hay una guerra de cifras y aquí hemos terminado. Por tanto, el calificativo de huelga salvaje depende de quién la haga, o si también entre las reivindicaciones están el romper cosas que lesionan y van contra los intereses de los propios trabajadores. Ahí pongo un ejemplo. Gandhi. Yo soy un enamorado de la actividad política de Gandhi. Gandhi, el sumiso Gandhi, el pacífico Gandhi, era más peligroso para el Imperio Británico que los que pegaban voces. No, tranquilo, sentaros en las vías. No nos levantamos, ya no lo ventarán, lo podemos sentar otra vez. No insultáis a los guardias. Eso rompe a los guardias. Lo que pasa es que hay que tener muchos reaños y mucho valor para hacer eso.